Última hora. Hay un número que las fábricas de Detroit no quieren que nadie sepa. Ese número es 55. Es el porcentaje al que opera hoy la industria siderúrgica mexicana. No al 100%, no al 80%, al 55%. Y el acero que México no está produciendo, el que sus plantas tienen capacidad de fabricar pero que hoy está parado en los hornos apagados, es exactamente el acero que las líneas de ensamblaje de General Motors, Ford y Stellantis en Detroit necesitan para seguir funcionando. Cuando México cierra el grifo del acero, Detroit no tiene un plan B. No existe un proveedor alternativo que pueda abastecer el volumen, la calidad y la rapidez que los fabricantes de automóviles americanos necesitan al precio que necesitan pagarlo. Y eso, en el lenguaje del poder comercial, significa que México tiene en sus manos algo que Washington no quiere admitir que le importa más que cualquier arancel. Lo que está pasando con el acero entre México y Estados Unidos esta semana es la historia más importante del comercio norteamericano que nadie está contando con la claridad que merece. No es solo una disputa sobre porcentajes arancelarios. Es la historia de cómo una industria que Washington lleva meses intentando debilitar con aranceles del 50%, acaba de recibir el respaldo más potente que podía recibir. El respaldo del propio gobierno mexicano, que firmó un acuerdo histórico con el sector siderúrgico nacional para convertir el acero mexicano en el corazón de toda la política industrial del país por los próximos años. Quédate hasta el final, porque hay datos en este acuerdo que cambian completamente el análisis de la negociación del TEMEC. Hay una cifra concreta que muestra cuánto acero va a necesitar el gobierno mexicano en los próximos años. Hay un nombre de empresa que acaba de invertir más de $1,000 millones en México, apostando precisamente a este momento. Y hay una consecuencia para Detroit que nadie en los medios americanos está explicando todavía con la claridad que merece. Para entender lo que está pasando hay que entender primero el estado real de la industria siderúrgica mexicana. El sector opera apenas al 55% de su capacidad instalada, un nivel que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero calificó como crítico. La producción de acero terminado cayó 8,1% en 2025, a 16,8 millones de toneladas, mientras el consumo interno se redujo 10,1%, en lo que el organismo identificó como la mayor contracción reciente del sector. Eso es devastador. Imaginen una fábrica que tiene capacidad para producir 100 unidades, pero solo produce 55. Los trabajadores están, las máquinas están, los hornos están. Pero el mercado no está absorbiendo la producción porque los aranceles americanos cerraron el principal destino de exportación, y el acero chino entró a competir en el mercado interno mexicano con precios que la industria nacional no puede igualar. Ese doble golpe, el cierre del mercado americano por aranceles y la entrada masiva de acero chino por el mercado interno, llevó a la industria siderúrgica mexicana a una situación que los propios empresarios del sector describían en privado como insostenible. Plantas que reducían turnos, trabajadores que pasaban a medio tiempo, inversiones que se congelaban porque nadie quería apostar a un sector que parecía atrapado entre dos fuegos sin salida. Para dimensionar el problema hay que poner los números sobre la mesa con toda su crudeza. Las importaciones de acero como insumo industrial crecieron de $8.802 millones en 2020 a $16.362 millones en 2025. México importa hoy 1,7 veces más acero que en 2015. La producción nacional cubre apenas la mitad del consumo interno, y las exportaciones mexicanas de acero hacia Estados Unidos cayeron un 24% en 2025 frente al año anterior. En 5 años, México pasó de ser un exportador neto de acero a ser un importador creciente. Esa es la magnitud del cambio que los aranceles americanos produjeron en la estructura industrial del país. No es un ajuste menor. Es una transformación profunda que deja a miles de trabajadores siderúrgicos en una situación de vulnerabilidad que nadie eligió y que nadie merecía.
Y entonces llegó el Plan México. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo que coloca al acero nacional como prioridad en las compras públicas, una medida estratégica orientada a fortalecer la industria siderúrgica, proteger el empleo y elevar el contenido nacional en proyectos de gran escala. Bajo este esquema, dependencias federales deberán privilegiar el uso de acero producido en el país en obras como carreteras, trenes, vivienda e infraestructura energética. En palabras simples, el Gobierno de México se comprometió a comprarle a la industria siderúrgica nacional en lugar de importar acero de China o de otros países. El Estado mexicano se convirtió de un día para otro en el cliente más grande y más seguro de la industria del acero en México. Y los números que vienen detrás de ese compromiso son impresionantes. Solo en 2026, el gobierno requerirá alrededor de 150.000 toneladas de acero de refuerzo y 50.000 toneladas de acero estructural para proyectos de carreteras, puentes, escuelas y centros deportivos. A lo largo del sexenio, la cifra escala a más de 1 millón de toneladas, únicamente para la construcción de trenes de pasajeros. 1 millón de toneladas. Solo para los trenes. Eso es una cantidad que cambia por completo la ecuación financiera de la industria siderúrgica mexicana. Es la diferencia entre operar al 55% de capacidad y volver a operar cerca del 100%. Es la diferencia entre reducir turnos y contratar nuevos trabajadores. Es la diferencia entre una industria en crisis y una industria que vuelve a ser estratégica. Hay que entender además qué significa esto para las comunidades donde viven los trabajadores del acero. En estados como Coahuila, donde Monclova concentra una parte importante de la producción siderúrgica nacional, el acero no es solo una industria. Es el tejido económico de ciudades enteras. Es lo que paga las escuelas, los restaurantes, los talleres mecánicos, los supermercados de comunidades que durante décadas construyeron su vida alrededor de la planta siderúrgica local. Cuando esa planta opera al 55%, la ciudad entera lo siente. Cuando vuelve a operar al 90% o al 100%, la ciudad vuelve a respirar. El Plan México no es solo política industrial. Para miles de familias mexicanas es la diferencia entre la estabilidad y la precariedad. La industria del acero en México genera alrededor de 90.000 empleos directos y miles más de forma indirecta. Eso incluye a los proveedores de materias primas, a los transportistas que mueven el acero, a los técnicos que mantienen los hornos, a los ingenieros que diseñan los procesos. Es una cadena humana enorme que depende de que los hornos estén encendidos. Y cuando esos hornos se apagan por falta de demanda, el daño no se queda en la planta. Se extiende a toda la comunidad como una onda expansiva que nadie puede detener fácilmente. Pero aquí viene la parte que más le importa a Washington y que menos se está explicando. El acero que México produce no es solo para México. Es el acero que alimenta las cadenas de suministro de toda la industria automotriz norteamericana. La industria automotriz en México genera más de 770.000 empleos directos. Nissan cumple 65 años en México, y el 60% de su producción se exporta principalmente a Estados Unidos. Casi la mitad de la capacidad productiva de Nissan en México depende del mercado estadounidense. Eso significa que las plantas de ensamblaje que fabrican autos en México, plantas de Nissan, de General Motors, de Ford, de Stellantis, de BMW, de Audi, de Volkswagen, necesitan acero mexicano para funcionar. Y si ese acero se queda en México para los proyectos del Plan México, si la demanda interna absorbe la producción que antes se exportaba, las plantas de ensamblaje tienen un problema muy concreto. ¿De dónde sacan el acero que necesitan? La respuesta que Washington no quiere escuchar es que no hay una alternativa fácil. El acero americano cuesta más. El acero chino tiene problemas de calidad para las especificaciones de la industria automotriz. Y trasladar cadenas de suministro de acero no es algo que se hace en semanas. Es un proceso que tarda años y que tiene costos enormes para las armadoras.
Cada vez que Washington aprieta al acero mexicano con aranceles, no solo daña a la industria siderúrgica de México, daña a sus propias fábricas de autos que dependen de ese acero para seguir produciendo. Esa es la trampa que Washington creó sin querer. Al imponer aranceles del 50% al acero mexicano, no logró que las armadoras americanas dejaran de usar acero mexicano. Lo que logró fue encarecer los costos de producción de las propias fábricas americanas que operan en México y que exportan sus productos de vuelta a Estados Unidos. Es decir, el arancel al acero mexicano terminó siendo un impuesto que las propias empresas americanas pagan por seguir operando en México. Hay otra dimensión de esta historia que muy pocos están contando. Washington ofreció reducir los aranceles al acero mexicano del 50 al 25%. En papel eso suena a una concesión importante. Pero cuando se leen las condiciones de esa reducción, el panorama cambia completamente. Para acceder al beneficio, las empresas mexicanas deben presentar planes detallados de inversión en territorio estadounidense. Deben especificar ubicación, metas de producción, número de empleos que van a crear en suelo americano. En otras palabras, la reducción arancelaria no es un regalo. Es una trampa diseñada para que las empresas mexicanas del acero muevan parte de sus operaciones al norte de la frontera. Para que la manufactura que hoy está en Coahuila o en Veracruz termine en Ohio o en Pensilvania. Y como si eso no fuera suficiente, la reducción solo aplica para el acero destinado a vehículos pesados. Los automóviles ligeros, que son el corazón del sector automotriz mexicano, quedan completamente excluidos del beneficio. Es decir, las plantas que fabrican camionetas de pasajeros, sedanes familiares, los autos que compra la clase media americana en los concesionarios de todo el país, siguen pagando el arancel completo. La reducción del 50 al 25% es real, pero está tan llena de condiciones y excepciones que los propios empresarios mexicanos del sector la describen como una victoria marginal, cuando mucho. ¿Y ahora? Con el Plan México activado y el gobierno mexicano comprando acero nacional en cantidades masivas, esa ecuación se complica todavía más. Porque si la demanda interna de acero en México sube significativamente, los precios del acero mexicano suben también. Y si los precios del acero mexicano suben, las armadoras americanas que operan en México pagan más por su principal insumo. Y si pagan más por su insumo, los autos que producen en México se vuelven más caros. Y si los autos se vuelven más caros, la ventaja competitiva de producir en México frente a producir en Detroit se reduce. Lo que Washington quería exactamente. Pero hay un giro en esta historia que Washington no calculó. La expansión de la capacidad productiva de Ternium en Nuevo León, enfocada en aceros de mayor valor agregado como los destinados al sector automotriz, refleja una estrategia alineada con el fenómeno de relocalización industrial. Y ArcelorMittal invirtió más de $1.000 millones en la modernización de su planta en Lázaro Cárdenas, enfocándose en acero plano para la industria automotriz. Esas no son inversiones de empresas que creen que México va a perder esta batalla. Son inversiones de empresas que están apostando exactamente lo contrario. Que México va a salir de esta crisis con una industria siderúrgica más fuerte, más moderna y más integrada a las cadenas de valor norteamericanas de lo que estaba antes de los aranceles. Eso le manda a Washington un mensaje muy claro. El capital privado global no cree que los aranceles vayan a destruir la industria del acero mexicana. Cree que la van a transformar. Y esa transformación va a producir un acero más competitivo, de mayor valor agregado, más difícil de sustituir y más integrado a la economía norteamericana. Exactamente lo contrario de lo que Trump buscaba cuando impuso los aranceles. Hay que pensar también en lo que significa esto para el nearshoring, ese fenómeno de relocalización de fábricas que ha estado trayendo inversión a México desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las empresas que se instalan en México bajo el esquema de nearshoring necesitan acero, necesitan materiales de construcción para levantar sus plantas, necesitan insumos metálicos para sus líneas de producción,
Y si México tiene una industria siderúrgica fuerte, competitiva y con capacidad instalada de sobra, esas empresas tienen garantizado el abasto local que necesitan para funcionar. Si en cambio la industria del acero mexicana colapsa, esas empresas tienen que importar sus insumos de más lejos, con más costo y más incertidumbre, lo que reduce el atractivo de México como destino de inversión precisamente en el momento en que más lo necesita. El Plan México y el acuerdo con la industria siderúrgica son entonces mucho más que una política sectorial. Son la defensa de la posición de México como plataforma industrial. Son la garantía de que las empresas que vienen a instalarse en el país van a encontrar los insumos que necesitan sin depender de importaciones que pueden ser interrumpidas o encarecidas por decisiones políticas que México no controla. El 25 de mayo llega la primera reunión formal de negociación del TMX. Y México va a llegar a esa reunión con una posición sobre el acero que hace 6 meses no tenía. Va a llegar con un Plan México que convierte al Estado en el mayor comprador de acero nacional. Va a llegar con inversiones privadas de $1.000 millones que demuestran que el sector tiene futuro. Va a llegar con el argumento de que sus exportaciones de acero cayeron un 24% en 2025 por culpa de los aranceles americanos y que eso no va a seguir siendo aceptable. Y va a llegar con el argumento más poderoso de todos, que el acero mexicano no es solo importante para México, es importante para Detroit. Es importante para las cadenas de suministro automotriz de toda América del Norte. Y si Washington sigue apretando, las consecuencias las van a sentir las fábricas de autos americanas antes que nadie. Eso es lo que significa cerrar el grifo del acero. No es una amenaza vacía, es una realidad que ya está en marcha, y Washington lo sabe. Por eso la reducción arancelaria que ofreció del 50 al 25% vino con tantas condiciones. Porque necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para evitar que México siguiera por el camino que está siguiendo. Un camino que lleva a una industria siderúrgica más fuerte, más independiente y con más opciones de las que tenía cuando todo esto empezó. La historia del acero mexicano no es solo la historia de una industria. Es la historia de si México puede defender sus propios sectores productivos cuando Washington decide usar el comercio como arma. Y lo que está pasando esta semana sugiere que la respuesta es sí, que México tiene las herramientas, que tiene la voluntad política y que tiene el respaldo de un capital privado global que está apostando su dinero a que México va a ganar esta pelea. En Línea Roja seguimos esta historia de cerca porque lo que pase con el acero en las próximas semanas va a definir en gran medida qué posición lleva México a la mesa del TMEC. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el Plan México puede transformar la industria del acero o es una apuesta demasiado arriesgada en un momento tan complicado? ¿Puede México realmente cerrarle el grifo del acero a Detroit o eso también le dañaría a él mismo? La conversación es tuya.